Amén, amado. Dios bendiga grandemente tu vida. Damos gracias al Rey. Damos gracias al Rey por este día, ¿cierto? Damos gracias al Espíritu Santo por todas las cosas. Y bueno, acá estamos en esta oportunidad dándole gracias al Señor por el tiempo que nos da, su presencia, y que nos da la oportunidad de atesorar su palabra, de poder mirar su verdad, ¿cierto? En este tiempo tan glorioso, tan maravilloso para nuestras vidas, este tiempo agradable del Señor para con nosotros, ¿cierto? Damos gracias al Rey por la salud, por la familia. Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, las necesidades, y estamos completos en Él verdaderamente. Y este es un tiempo de una gran expectativa para nuestras vidas, en la cual su palabra es la idea central de estas transmisiones, estas sencillas, humildes transmisiones, ¿no? Su palabra verdaderamente es la herramienta por excelencia del Espíritu Santo para forjar nuestra vida, para recrear nuestras vidas, que nos da ese sentido, esa identidad como hijo de Dios, de qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo, ¿cierto? En este tiempo precioso, ¿cierto? Disfrutando de la familia, de los amigos, ¿cierto? Y bueno, sabiendo de que Dios nos cuida, nos guarda. Y estamos mirando el libro de Romanos, un libro verdaderamente, una carta que Pablo envía a los primeros cristianos ahí en Roma. Ya era podemos decir que era una comunidad de creyentes, más o menos en el año 50-55 históricamente de Cristo, donde ya había una iglesia formada, que fue formada por judíos convertidos al cristianismo, que creyeron en el Señor cuando Él andaba por esas calles de Capernaum, de Betsaida, de Jerusalén y tantos lugares que anduvo. Y siempre recuerdo que de un lugar a otro tardaba de 2 a 3 días, 5 días, porque en ese tiempo se manejaban todo a pie, como ir, qué sé yo, de Vidal a Viboratá, de Vidal a Mar del Plata, ¿cierto? Caminando, y donde nuestro Señor tomaba esos tiempos de contemplar todo y bueno, orar al Padre, y el Padre lo equipaba con todo el propósito que estaba sobre sus espaldas, que era salvarnos a vos y a mí. Y por esa salvación hoy en día podemos disfrutar de esta vida, de nuestra familia, nuestros hijos, y de esta libertad que tenemos, ¿no? La libertad para el ser humano no tiene valor, digamos, es algo invalorable, así como el tiempo, son cosas, la libertad, el tiempo, aparentemente son cosas abstractas, pero verdaderamente podemos palpar la libertad. Sabemos que esa libertad, ¿cierto?, nos permite disfrutar de esta vida, la salud, el tiempo, ¿cierto?, poder visitar a alguien, poder tomarse, ¿cierto?,
esa disponibilidad de poder acceder, ¿cierto? A disfrutar todo tipo de cosas que fueron creadas por el Señor, ¿cierto? Es algo verdaderamente que nos podemos ver, cosas, por ejemplo, no sé, como la salud también, ¿no? Que tanto se habla. El Señor, bueno, al poner su Espíritu Santo en nuestras vidas, Él hace esa obra de preservación en nuestro cuerpo, ¿cierto? En nuestro cuerpo hace una obra de preservación para cumplir el propósito en nuestra vida, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Para poder cuidar al ser querido, es una obra de Dios, es un servicio al Señor, ¿cierto? Poder disfrutar de la casa, de los hijos, poder, brindar ese tiempo que Dios nos da e invertirlo, invertirlo en la familia, invertirlo en los amigos, en alguien, ¿cierto? Y eso es un servicio al Señor. Eso es un servicio al Señor donde nadie te ve. Donde nadie te ve, vos manifestás reino, manifestás equidad, ¿cierto? ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de que estamos siendo instruidos en la palabra. Que en medio de mi ignorancia, Dios me da una academia con su palabra, me da una universidad con su palabra, me da una enseñanza, ¿cierto?, que afianza mi fe, ¿cierto? Y eso, ¿qué es lo que hace? Eso hace que la esperanza se expanda en nuestros corazones y nos va dando identidad, nos va dando seguridad, ¿cierto? Emocionalmente va estabilizando mi vida, ¿cierto? Y yo eso lo puedo probar en los momentos de ansiedad que viene a nuestras vidas, porque somos seres humanos. El miedo, el temor, la duda. Su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que su palabra, yo al mirar su palabra, ¿cierto?, estoy seguro, estoy seguro, en medio de la oscuridad puedo ver un faro que emite una luz y me da una dirección, ¿cierto? Que Dios planta esa semilla en mi conciencia, en mi ser, ¿cierto? En mi sistema de inteligencia, ¿cierto? Y eso está, el sistema de inteligencia en Cristo, ¿cierto? Está verdaderamente en el lugar donde tiene que estar, que es en su presencia. Cuando la inteligencia, todo ese sistema, ese organismo de inteligencia y de conciencia está establecido en el verbo de vida, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Siempre vamos a estar recibiendo una instrucción directa del Espíritu Santo para pastorear nuestras vidas, para llevarnos a aguas tranquilas, para llevarnos a verdes praderas, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo ya hace 40 años, un poquito menos tal vez, de una forma de menor a mayor, ¿cierto? Se cumple la palabra que dice por allá que el camino del justo es como la luz de aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El justo, quien es Cristo por excelencia, y aquel que cree en la obra redentora de Cristo, ¿cierto?, se convierte en un justo, pasa de ser un pecador a un justo. Por eso dice: el justo por fe vivirá. La palabra no dice el pecador por fe vivirá. Viste que muchos no, porque yo soy un pobre pecador, que soy un gusano, dicen algunos, ¿cierto? Que eso lo dice su palabra, ¿no? Está en el viejo pacto, pero cuando el Hijo de Dios, ¿cierto?, es alcanzado por la obra redentora de Cristo, ese pecador se convierte en un justo. ¿Por qué? Porque el que le pone la vestidura de justicia
y les imparte, ¿quién es? El mismo Señor. Todo mi pecado va sobre la cruz del Calvario. Ahí está la obra de imputación que se le dice. A Cristo le es imputado mi pecado. Por eso cuando Dios lo ve a Cristo, ve el cuerpo de pecado, ¿cierto? Y abandona a su Hijo, dice. Por eso el Señor en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el desamparo para que vos y yo no lo sintamos, ¿cierto? Él llevó la maldición para que vos y yo llevemos bendición. Él se llevó la opresión para que nosotros tengamos plenitud. ¿Sí? Todas esas cosas verdaderamente hacen que nuestra libertad, ¿cierto?, sea verdaderamente forjada en todos los ámbitos de nuestras vidas mientras andemos en esta tierra. Y eso hace la diferencia. ¿Sí? La libertad verdaderamente nos edifica en amor, ¿cierto? Su justicia nos habilita en este tiempo para ser equipados con todo lo que el Señor dijo que nos iba a equipar, ¿cierto? Romanos capítulo 4 dice, entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, que es una religión, hay dos religiones en el mundo. Aquellos que se quieren justificar haciéndose de los buenos y los otros que se justifican por las obras, que aceptan al Señor como el Señor y el Salvador de su vida. Esos son justificados, ¿cierto? Entonces, al ser justificado, ¿qué pasa? Uno comienza a ver el caminar de Cristo y Cristo comienza a impartir instrucciones para que esas buenas obras impacten en nuestro ámbito. Así como la libertad, que no la vemos, no es algo material, pero esa libertad que Dios crea al hombre, eso que le da en su libre voluntad, ¿cierto?, afectar para bien y para mal también los ámbitos en el cual Dios nos puso, ¿cierto? Dice, porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. O sea, ¿cómo soy justificado? Haciendo obras buenas. Y eso está bueno, lógicamente, hacer obras buenas, porque siempre hay gente que necesita, ¿cierto?, del obrar bueno de una persona. Pero eso no nos garantiza, ¿cierto?, que seamos justificados delante de Dios. Lo que sí garantiza que seamos justificados delante de Dios es creer en la muerte y en la resurrección de su Hijo y su obra redentora a favor del ser humano, ¿cierto? Entonces, esta es verdaderamente la base del cristiano. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Eso es para los que quieren afectar con sus buenas obras, ¿cierto?, y decir que es justo, que necesito que me recompensen por esta buena obra que hice, ¿cierto? Por eso dice, ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero al que no trabaja, ese está hablando del que cree, sino que cree en aquel que justifica al pecador, o sea, que lo hace justo al pecador, que lo saca de esa condición de pecador, ya no es más pecador. Su fe se le toma en cuenta como justicia. Es un regalo, a eso te quiero decir. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia.
como dice Efesios. David también se refiere a la felicidad del hombre, a quien Dios le atribuye justicia sin obras, cuando dice: dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué quiere decir? Ese manto de justicia viene a través de la fe en Cristo. Él nos viste con esa vestidura de salvación, ¿cierto? Y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Acaso esta dicha es solamente, dice el verso 9 del capítulo 4, es solamente para los que están circuncidados, para los judíos, o es también para los que no lo están? O sea, para los gentiles, ¿cierto? Está hablando de los judíos y los gentiles. Porque hay una cosa dentro del cristianismo que se ha despertado, que dicen mucho: no, la iglesia es una cosa, el cuerpo de Cristo una cosa, y el pueblo judío es otra. No, señor. Acá en su palabra, todas las cartas de Pablo habla que él de dos pueblos hizo uno. Y por Efesios 2:14 dice que derribó el muro que dividía a los judíos y gentiles y lo hizo un pueblo. ¿A través de quién? ¿Quién es el conducto? ¿Quién es el intercesor entre Dios y los hombres? Cristo, ¿cierto? Tanto para los... ¿Acaso esta dicha es solamente para los que están circuncidados? ¿Quién eran los circuncidados? Los judíos. ¿O es también para los que no lo están? ¿Quiénes son? Los gentiles. Porque si decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia, ¿cierto? ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Ya estaba circuncidado Abraham cuando le creyó a Dios. Él ejerció fe y eso le fue tomado por justicia, no por las obras de la ley. O sea, la fe, ser justificado por la fe estuvo en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, porque dice: no, antes era el tiempo de la ley, ahora el tiempo de la gracia. No, el tiempo de la gracia siempre hubo gracia del Señor, porque toda la Biblia habla del Cristo, tanto salmos, los profetas, todo habla de nuestro Señor. Antes y no después. Dice: cuando se le tomó en cuenta. Fíjate vos lo que dice acá para que pensemos en esto. Porque decimos que la fe de Abraham se le tomó en cuenta como justicia. ¿Cuándo se le tomó en cuenta? ¿Antes de ser circuncidado o después? Antes y no después. Entonces, ella le había creído a Dios. Perdón. Yo dije después de circuncidado. Viste que leyendo la Biblia uno se va perfeccionando en sus pensamientos, se va ajustando. Yo pensaba que era después de haber sido circuncidado creyó a Dios. No, antes le creyó a Dios. Antes de ser circuncidado, ¿cierto? Él tuvo fe en este Dios. Antes y no después, dice. Entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por fe que tuvo antes de ser circuncidado. Fue un sello, fue una marca, ¿cierto? Una marca en su cuerpo de que él pertenecía al pueblo de Dios. Era la forma en esa manera, ¿no? Como el bautismo hoy en día, ¿cierto? En aguas, ¿no? En aguas. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia, ¿cierto? Ya fuimos justificados por esa fe que tuvimos. ¿Quién es el que la imparte? Cristo imparte su justicia. Nosotros no hicimos absolutamente nada para ser justificados.
Nuestras obras de bondad no sirven acá. Nosotros no le podemos aumentar a la justicia de Dios porque la justicia de Dios es perfecta. Ni le podemos sacar brillo a la justicia de Dios por alguna obra de pecado. Esa justicia es como una bandera ahí que está brillando en nuestras vidas. Y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados, ¿cierto? Y también es padre de aquellos que además de estar circuncidados siguen las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y acá están hablando de los judíos que fueron circuncidados también, que también es padre de ellos. O sea, Abraham, al ser un precedente que tuvo fe, viene a representar esa paternidad de Dios, ¿cierto? Es una representación de paternidad de Dios para los judíos y para los gentiles, para los circuncidados y los no circuncidados. Porque la promesa dada a Abraham, dice el verso 13 de Romanos 4, porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Eso lo podemos leer por allá por Génesis, cuando dice te haré, y tu pueblo será como las estrellas del cielo y como entre otras expresiones que le dio el Padre. En ti serán benditas. ¿En quién? En la simiente, en su descendencia. En Isaac, pero a su vez estaba hablando, ¿cierto?, de un doble horizonte profético en el cual estaba Cristo también ahí. O sea, la Biblia estaba hablando de esa semilla de bendición, de esa herencia, que es Cristo. No le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Él tuvo fe en eso. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, ¿cierto? Ese es el ministerio de la gracia, ¿no? Por tanto, no hay transgresión. ¿Qué quiere decir que no hay transgresión? Tenemos que tener cuidado acá con esto, ¿no? Que no hay transgresión que pueda pagar la obra redentora de Cristo en la cual vos creíste, ¿cierto? Ahora uno, después de ser hijo de Dios, lógicamente comete muchas veces transgresiones. Pero esa transgresión, ¿qué es lo que va a traer? ¿Va a traer un problema en cuanto a la obra que Dios hizo en mi vida de redención? No. Eso va a traer una consecuencia contraria y desfavorable en mi caminar diario, en mi proceso de santificación. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra, ¿cierto? No estar mirando su palabra, que es la profecía más exacta para nosotros, la que nos corrige nuestras doctrinas, nuestros pensamientos, y la va ajustando, la va adecuando a lo que Dios hizo y lo que está haciendo y lo que va a hacer con nosotros, ¿no? Por tanto, la promesa se recibe por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, tanto para los que son de la ley y para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, tanto de judíos como de gentiles. Él hizo un solo pueblo, ¿cierto? Acá podemos ver la reunión. Este es el rey, esto ya es reino de Dios, ¿cierto? Esto ya es reino de Dios. Podemos ver un hecho, uno de los últimos intentos, uno de los últimos testimonios en el cual los judíos rechazaron, aparte de Cristo Jesús, fue cuando Esteban, ¿cierto?, esbozó y pregonó todo lo que pregonó por allá en Hechos capítulo 7, en el cual lo mataron. Cuando ocurre eso, directamente Dios rechaza. ¿En qué sentido rechaza? Rechaza como luz al pueblo judío.
Entonces, él ahí comienza un plan diferente por la muerte y la resurrección de Cristo para predicar la gracia de Dios. ¿Cierto? Cuando lo matan a Esteban, el mismo Pablo fue testigo y el Señor usa el mismo Pablo, ¿cierto?, para pasar de ya el viejo pacto que ya había sido instituido con la muerte y resurrección de Cristo, donde el sacrificio del templo ya no tenía valor, sino que el verdadero valor tenía el sacrificio de Cristo, cuando Cristo tenía de 31 a 33 años, más o menos, que muere, ¿cierto? Al poco tiempo Esteban también muere, cuando el Espíritu Santo viene en el Pentecostés, y muchos le preguntan al Señor cuándo iba a venir el reino sobre Israel, y el Señor le dijo: no os conviene a vosotros entender las sazones y los tiempos, sino que sobre vosotros vendrá el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, se ampliaba la plataforma, ¿cierto?, de manifestación de Dios en toda la tierra, no tan solamente en el pueblo judío. ¿Qué quiere decir? El pueblo judío quedó ya desechado. ¿En qué sentido? En que solo Dios operaba ahí. Ahora Dios opera en toda la tierra, incluyendo el pueblo judío. ¿Sí? No es que el pueblo judío está desechado. Fue desechado en cuanto a lo ministerial. Dejó de ser ese pueblo exclusivo, te quiero decir. Ahora el pueblo exclusivo de Dios es el conjunto de judíos y gentiles que profesan esta fe. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas naciones. Por eso está hablando ya fíjate vos, de Génesis ya Dios le hablaba a Abraham, que iba a ser padre de muchas naciones. Ya sabía Dios en su prognosis, que es el eterno conocimiento de Dios, ya sabía que el pueblo judío lo iba a rechazar a Dios, que es Cristo, ¿no? Porque hay muchos que no creen que Cristo es Dios. Cristo es Dios, señores y señoras, ¿cierto? Te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, la cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Este Abraham está vivo, igual que todos aquellos que creyeron. Contra toda esperanza Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que ya estaba muerto, pues ya casi tenía 100 años, dice el verso 19 del capítulo 4, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. En tiempo antes de la ley, Abraham creyó al Señor. Fue salvo. Se salvó por las obras, por la fe en la gracia que iba a venir a través de él, ¿no? También Dios iba a usar a él para que esa descendencia llegara a Cristo. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros.
pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Viste estas palabras que generalmente no se hablan en las cosas? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? Muchos creen que la santificación es andar vestido en blanco, con un traje, una corbata, una Biblia bajo el brazo. La gente cree que es eso santificación. La santificación es una obra mucho más profunda del Espíritu que está en su palabra. ¿Sí? Que no miremos las cosas externas, sino que miremos lo interno. ¿Qué es lo interno? Su palabra. Ella es la que nos edifica, la que nos fortalece, la que nos establece, ¿cierto? Y la que manifiesta vida y vida en abundancia. Mi querido amigo, hasta acá llegamos. Acá pudimos ver cómo Abraham creyó y él fue salvo. Nos estaba preguntando, hoy soy salvo, mañana estoy en el infierno. Hoy soy salvo, otra vez estoy en el infierno. Eso no existe. Eso es una ilusión evangélica hoy en día. Pero eso ocurre acá, en Latinoamérica. Es producto de una doctrina llamado arminianismo. ¿Sí? Que ese es un material que te lo dejo para que lo puedas investigar. Mi querido amigo, mi querida amiga, que tengas un gran día y bueno, hay que trabajar también. Así que Dios bendiga tu casa, tu trabajo, tu familia. Y bueno, ya estaremos mirando Romanos 5, que empieza con un título. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Te lo está diciendo el Señor. Fuiste justificado. Que no venga ningún Juan de Lopalote a decirte, no, todavía a vos te falta. Eso es incredulidad en la obra de Cristo. ¿Cierto? Eso es rebelión a la palabra. Así que pues, esto después ponelo si querés en algún lugar. Así que pues, justificado por la fe, tenemos, ¿qué dice? ¿Vamos a tener? ¿Tuviste, lo perdiste? No, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Acá no es que voy a declarar, voy a tener un auto, voy a tener una casa, eso es basura. Basura. Acá es la declaración que está en su palabra. Después lo demás viene por añadidura. ¿Sí? Que Dios te bendiga.